La iglesia de hoy, mis queridos hermanos, necesita desesperadamente una renovación espiritual, yo diría urgentemente. Estamos viviendo en tiempos difíciles, ¿sí o no? Estamos viendo cosas terribles que nunca antes se habían visto. Y la iglesia de Cristo no puede estar dormida. Y esto es posible cuando nosotros nos enfocamos en nuestro Señor Jesucristo, quien es la esperanza de la iglesia. La pregunta en esta mañana es, ¿dónde está Jesús? Y la respuesta a esta pregunta, mi querido hermano y amigo que me escuchas, nos permiten a nosotros alabar al Señor, glorificar a nuestro Señor Jesucristo, quien está lleno de la gloria de Dios y también está en el plan eterno de Dios. La palabra de Dios nos dice que el Señor, después que les habló a los discípulos, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Jesucristo vino como siervo, murió en la cruz, mis queridos hermanos, y fue también exaltado en gloria. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Miren cómo ocurrió esto según la palabra del Señor. Síguenme con la lectura de la palabra. Dice la Biblia que a los discípulos los sacó fuera hasta Betania y alzando sus ojos los bendijo. Qué bueno es la bendición del Señor. ¿Cuánto queremos la bendición del Señor? Cuando el Señor nos bendice, esto es algo bueno, esto es algo poderoso. Y los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó. Era necesario la bendición del Señor y era necesario que se separara. Dice, y fue llevado arriba al cielo. Nos dice la palabra del Señor o nos describe esta escena de nuevo con más detalle y nos dice así. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, eran dos ángeles, los cuales, dice la Biblia, también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mis queridos hermanos, hoy tenemos que responder a dos preguntas. La primera pregunta es, ¿dónde está Jesús? Y Jesucristo ascendió al lugar, a su hogar celestial, regresó realmente a la casa de su Padre. Es decir, marcó esto un final, o el final de su ministerio terrenal, y comenzó su nuevo ministerio desde el cielo, en el cielo, como sumo sacerdote y como abogado a favor suyo, a favor mío, a favor de la iglesia de Cristo. Y esto es grande, esto es importante, esto es maravilloso. Mis queridos hermanos, no era que se iba tanto como que regresaba a su lugar, al lugar que le correspondía, lugar de gloria. Y no es que estuviese en un lugar fijo. Allí está con toda libertad y toda gloria moviéndose en ese lugar infinito de la gloria de Dios, pero es el poder que Él tiene y la posición que Él tiene la que nos interesa a nosotros. Es decir, volvió a tener la gloria que Él poseía desde antes que Él viniera, desde antes de la fundación del mundo. Es decir, restauró toda su gloria en toda su totalidad y absoluta. Hay en el cielo un hombre glorificado, Jesucristo. Hay en el cielo un Dios hombre debido
a su obra, que es glorificado, que tiene esa posición merecida. Y damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Y porque Él está allí en esa posición, es que los pecadores, gente como usted y como yo, podemos venir a Jesucristo, ser perdonados, tener la esperanza de vida eterna, porque eso es lo que Él nos da. Un lugar glorioso. Hermanos, ¿no nos llena esto de ánimo, de esperanza cuando pensamos en esta realidad? De lo que nos espera, de lo que tenemos, porque Él tiene y quiere para nosotros. Antes de ir al Calvario y morir en la cruz, el Señor habló con su Padre Celestial y decía estas palabras: ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto es una referencia a la eternidad, ¿no? Cuando dice antes que el mundo fuese hacia la eternidad. Es decir, Jesús anhelaba ya estar allí, en ese lugar. ¿Y saben qué? Los cristianos que estamos cerca del Señor, que amamos al Señor, también anhelamos estar allí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En una parábola el Señor se comparó a sí mismo con el dueño de una finca, que se iba a un lugar lejos, tuvo que viajar a un país lejano y luego regresar para recompensar a su siervo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, recompensarnos, bendecirnos grandemente. No solamente lo que Él quiere hacer con nosotros, a través de nosotros, en esta vida, en este mundo, sino es lo que Él tiene para nosotros en el mundo venidero. El Evangelio de Juan da el Señor Dios las profecías de todos estos pasos. Él dijo, por ejemplo, si ustedes van desde el capítulo 12 de Juan, Él dijo que sería levantado, es decir, puesto en ese lugar, en esa posición. Luego Él habló en Juan 14:3 de que iba a preparar un lugar para vosotros. Para nosotros, hermanos. El Señor fue a preparar un lugar para ti y para mí, para aquellos que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. Y Él dijo también, voy a mi Padre, el lugar que le pertenece al Señor. Así que el Señor Jesucristo es exaltado, y la Biblia nos dice que es exaltado, no solamente levantado, exaltado, sino a la diestra del Padre. Dice la palabra de Dios que después les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó. ¿A dónde? A la diestra de Dios. Allí con todo su poder, a la diestra de Dios, con toda la libertad que tiene Dios. Se mueve en ese lugar infinito, glorioso. Y como creador, mis queridos hermanos, Él nunca deja de ser creador. Fíjense que dijo, voy pues a preparar. Él está preparando para nosotros un lugar. En Hechos 2:33 vemos que Pedro proclamó que Jesús es exaltado por la diestra de Dios. También vemos, por ejemplo, en Filipenses que nos dice el apóstol Pablo, por tanto Dios también lo ha exaltado en gran manera o en gran medida. Y estas son, hermanos, escrituras poderosas realmente. Si lo pensamos, todo lo que tenemos se debe a lo que Él es y en la posición donde Él está. Yo creo que uno de los pasajes que describe esto más completamente, quiero compartirlo con ustedes. Es bueno tenerlo siempre presente, es en lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, en su primer capítulo. Él dice así, el cual la supereminente grandeza de su poder, ¿para quién? ¿Para quién? Para con nosotros, los que creemos. Ese lugar, esa posición, ese poder es para bendecirlo a usted si está en Cristo. Según la operación del poder de su fuerza. Lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos,
sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice la palabra que es sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. A Él sea la gloria, hermanos. ¿Cuánto decimos amén? Gloria al Señor. Y sometió todas las cosas, escuche bien, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros los creyentes en Cristo. Qué bendición, hermano, qué bendición esto. La cual es su cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Algo maravilloso, a veces perdemos esta vista porque estamos muy enredados con los problemas de este mundo y nos olvidamos de la grandeza que nosotros tenemos, a quienes somos, a quién pertenecemos y a dónde vamos. Hermanos, este pasaje describe la victoria de Jesús, es decir, ya sabemos que su obra en la tierra terminó en ese momento que ascendió al cielo, su obra física allí terminó, pero comenzó su obra en los cielos. Cristo triunfó sobre Satanás, triunfó sobre el pecado, triunfó sobre el mundo. Jesucristo triunfó sobre la carne y triunfó sobre la muerte. Y nosotros los creyentes también triunfaremos en Cristo. La posición de Jesús a la diestra del Padre, hermanos, muestran su autoridad, muestran que es soberano sobre todas las cosas. El Señor del cielo y el Señor de la tierra. Es la máxima autoridad sobre todas las cosas. Más bien todas las cosas son por Él y son para Él, ¿no? Ahora sepas, hermanos, que si somos su herencia, Él nos hizo su herencia. Dios nos hizo su herencia, ¿verdad? A través de esto Dios está mostrando su amor. No porque usted y yo éramos lindos, porque lo merecíamos, porque éramos amables, sino porque decidió amarnos, a pesar de que nos vio sucios, pecadores, merecedores de ser destituidos de la gloria de Dios por toda la eternidad. Mucha gente no entiende esto, mucha gente en el mundo no entienden y piensan que merecen la salvación. Si nosotros entendemos la santidad de Dios, la grandeza de Dios, lo perfecto que es Dios, no merecemos respirar ni un segundo más. Y el Señor nos amó y sin duda nos prometió un futuro maravilloso, un futuro glorioso. Y esto, hermanos, no nos fortalece. Díganme ustedes si no nos fortalece pensar en estas cosas para vivir en este mundo de tantos problemas, tantas aflicciones y tantas dificultades. Y sepas esto, hermano, que solamente Él, Jesucristo, es el merecedor de toda esta gloria. Yo pregunto, ¿en quién otro podemos confiar? ¿En quién otro? ¿Podemos confiar en alguna religión? ¿En algún santo que está en los cielos? ¿Podemos confiar en Mahoma? ¿En Buda? Ninguno de ellos se levantó. Ninguno de ellos está a la diestra del Padre para nuestro beneficio. Solo hay uno, hermanos. El que pagó el precio en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre en esa preciosa cruz del Calvario, porque por esa cruz tan dura, tan difícil, Él me ha redimido, me ha salvado. Por lo tanto, solo uno resucitó entre los muertos. Solo uno está a la diestra de nuestro Padre Celestial. La pregunta sería también, ¿dónde está Jesús en tu vida? Sabemos dónde Él está, a la diestra del Padre, obrando, pero ¿está en tu corazón Jesucristo? Hermanos, necesitamos conocer estas verdades y repasarla en nuestra mente, esta exaltación de Cristo, ¿verdad?
para nosotros saber que tenemos su poder a favor nuestro para poder vivir la vida cristiana, para poder vivir aquí en este mundo donde hay enfermedades, donde hay tentaciones, donde hay diversas pruebas de todas clases y donde Satanás está haciendo su obra también. La obra de Satanás es de desanimar, sobre todo a la gente del pueblo de Dios. Ustedes saben que a quien él odia con toda su fuerza, con toda su alma, es a Dios. Y él ataca a Dios atacando todo lo que le pertenece a Dios. Y por lo tanto, lo que él quiere es desanimar a los hijos de Dios, alejarlos del camino del Señor y de estar cerca de Dios por medio de la oración, por medio de la palabra. Pero estas verdades que estamos mirando aquí nos dicen a nosotros que tenemos un poder para vencer todas estas cosas. Y también, mi hermano, porque, fíjense, por naturaleza somos débiles, ¿sí o no? Somos débiles. Cualquier cosa a veces nos desanima. Dice el Señor, él mismo le dijo a los discípulos que tenían en un momento deseos, pero no pudieron ni orar con él un tiempo. El espíritu a la verdad está dispuesto. O sea, no siempre es suficiente estar dispuesto, es necesario, pero necesitamos esa fuerza, ese poder del Señor. Y él dice, pero la carne es ¿qué? Es débil. Y nos debilitamos cuando nos enfocamos en el mundo, los problemas, las cosas del mundo, y no ponemos nuestro enfoque en ese Cristo glorioso, nuestro Señor. Hermanos, no saber apreciar las riquezas que tenemos nos hace vivir como gente pobre, espirituales. Han habido historias de gente ricas que no han sabido usar la riqueza. Me viene a la mente una señora hace muchos años en este país. La comunidad la veía como una señora anciana muy pobre. Comía las comidas frías para no gastar en electricidad. Y cuando murió, descubrieron que su casa estaba llena de millones de dólares. Era rica, pero vivía como una miserable. No sabía usar los recursos que tenía, no los supo aprovechar. ¿Saben que John Rockefeller, ¿saben quién es Rockefeller? ¿Quién fue Rockefeller? Todo el mundo sí sabe quién es Rockefeller, ¿eh? Ese fue el primer hombre, y estamos hablando, bueno, él murió en el año 37, así que estamos hablando tiempos atrás, ¿no? Yo no era predestinado todavía. Hermanos, este fue el primer hombre en acaparar una riqueza, una fortuna de más de $1,000 millones. Esto es equivalente a $1 billón en ese tiempo. Eso era algo increíble, ¿eh? ¿Quién sabe lo que es eso? Yo no sé lo que es eso. ¿Alguien aquí sabe lo que es $1 billón? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Lo que sí les puedo decir es que se dice que por muchos años él vivió a base de galletas y leche. Por sus problemas estomacales causados por las preocupaciones, por la riqueza, por los negocios. Rara vez dormía bien en la noche y estaba rodeado de guardias que los protegían. Pero algo ocurrió en él. O sea, era rico, pero era miserable. Pero cuando comenzó a compartir sus riquezas, y lo hizo con grandes esfuerzos filantrópicos, su salud comenzó a mejorar. Pero empezó a mejorar tan considerablemente que llegó a ser un anciano y murió de 97 años. Hermanos, usar los recursos de Dios es una bendición para nuestra vida, no solamente espiritual, sino hasta físicamente. Pero hay una segunda razón por la cual necesitamos ese poder de Dios. Y ya dijimos, tenemos a un enemigo en común, ¿no? Para podernos enfrentar a ese enemigo de Dios, ¿verdad? Nunca pudiéramos derrotar las tentaciones, las pruebas
con nuestras propias fuerzas. ¿Alguien puede? Necesitamos la ayuda de nuestro Señor, del poder de nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Saben que en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba del poder de Dios, se mencionaban, eran dos cosas básicamente. La gente medía el poder de Dios por la creación. Usted puede leer, por ejemplo, Isaías 40 y ver esta explicación. Cuando pensaban en el Dios Todopoderoso, en el Dios que creó el universo. Y también por los milagros del Éxodo. Ustedes pueden ir, por ejemplo, al profeta Jeremías capítulo 16, allí ven que hablaban de los milagros que Dios hizo durante el Éxodo, el maná que caía del cielo, todas las bendiciones que ellos recibieron de Dios. Pero hermanos, en el Nuevo Testamento, o sea, a partir de Jesucristo hasta hoy, el pueblo de Dios mide el poder de Dios por la resurrección de Cristo. Y por eso estamos aquí los domingos adorando al Señor, porque celebramos esa victoria, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra autoridad como Él, nadie como Él. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nuestra vida, no? ¿Cómo aplicamos este poder a nosotros? Cuando nosotros vemos allí en la misma epístola de Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, Pablo explica la aplicación práctica. Es decir, él dice, nosotros somos creyentes, y al ser creyentes somos la iglesia, al ser la iglesia somos el cuerpo de Cristo, al ser el cuerpo de Cristo somos el Señor es la cabeza de ese cuerpo que somos nosotros. Es decir, hay una relación vital entre Cristo y su pueblo. Si nosotros queremos aplicar ese poder aquí en Renacer, tenemos que entender que es una relación vital, que es inseparable. El cuerpo está conectado con muchas partes. Usted no puede decir, voy ahora a quitarme el brazo, a quitarme el pie, a quitarme esta parte, a quitarme lo otro. Seríamos un muñeco, ¿no? No seríamos real. Está unido todo. Y si nosotros queremos ver el derramamiento de Dios, su poder en nuestra iglesia, Renacer, tenemos que tener esto muy en claro. Esta conexión, esta vida vital con Cristo, esta unión con la iglesia de Cristo. No podemos separar la iglesia de Cristo, no podemos separar el cuerpo de la cabeza. Es decir, estamos unidos en oración, estamos unidos en servicio, en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo propósito. Somos miembros del cuerpo de Cristo, mis queridos hermanos, y compartimos, por lo tanto, su resurrección, su ascensión y su exaltación. En segundo lugar, en esta mañana, hermanos, necesitamos hacer la pregunta, ¿qué está haciendo Jesús? Ya sabemos dónde está. ¿Qué está haciendo nuestro Señor Jesús? ¿Qué tipo de ministerio está haciendo? Hay varias cosas que quiero mencionar en esta mañana, y la primera es que Él está atrayendo a personas a Él. ¿Sabía usted que Él dijo en una ocasión, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí? Y el Señor fue levantado con este propósito de atraer a Él. Pero cuando dice aquí a todos, no se refiere a todo el mundo. Hay gente que no creen en el Señor, que rechazan el Evangelio. Se refiere a todo ese pueblo creyente que vienen a Jesucristo. Él está atrayéndolos. No arrastrándolos, sino atrayéndolos magnéticamente con su gracia. Esa es la obra del Señor desde los cielos. ¿Y cómo lo hace? A través de su Santo Espíritu, a través de su palabra predicada, hablada, a través de su pueblo. Cuando nosotros testificamos, compartimos con otros. ¿Saben que esto se refleja en la manera en que nosotros nos proyectamos fuera del templo de la iglesia? Cuando la iglesia, los creyentes comienzan a invitar a gente a venir, comienzan a hablarle de Cristo a otro, a compartir el Evangelio, el poder de Dios se manifiesta.
Porque cuando Cristo dijo, y recibiréis poder, lo dijo en el contexto de la obra de ir al mundo y llevar el Evangelio. Y lo podemos experimentar en nuestra iglesia. Ese es su ministerio, hermanos, un ministerio salvador de nuestro Señor, de atraer a las personas a Cristo. Con nuestro testimonio atraemos. Con lo que predicamos, con lo que decimos, atraemos a otros a Jesucristo. Miren qué privilegio usted y yo tenemos de atraer gente para la gloria de Dios, para salvarlas, para robarlas del infierno, para la gloria de Dios. Ahora, Jesús también está haciendo, entre otras cosas, también está intercediendo por su pueblo, por los suyos. Es decir, está entre Dios y nosotros, para nuestro bien. Y uno de los pasajes que podemos leer y mencionar en cuanto a esto es cuando dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién lo va a acusar, condenar a usted si Jesucristo es su Salvador, su Redentor? Quien le representa delante de Dios. Dice, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué más dice? Y el que también, ¿qué? Gloria al Señor porque intercede por mí. Hermano, ¿usted se ha dado cuenta lo maravilloso que es esto? Hay una doble intercesión aquí a favor nuestra. Primero dice un poquito anterior que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, usted no sabe a veces qué pedir, cómo orar. El Señor lo arregla a través del Espíritu Santo. Pero también tenemos a nuestro Señor, al Hijo de Dios, intercediendo allí por nosotros delante de Dios. Es nuestro abogado, quien perdona nuestros pecados, quien restaura nuestra comunión con Dios, está intercediendo. Y esto significa, hermanos, que Él está representándonos a nosotros delante de Dios. Usted no tiene que hacerlo. Él está allí por nosotros. La palabra de Dios dice en Primera de Juan, o sea, Jesucristo se presenta como abogado nuestro, aun cuando pecamos. ¿Quién no peca? ¿Quién no falla? Tenemos a nuestro abogado. Dice la palabra del Señor, si alguno hubiere pecado, tenemos abogado. Qué bueno. Tenemos abogado, tenemos ese abogado delante de nuestro Padre Celestial, dice que es el Señor Jesucristo quien es justo. Qué interesante, ¿verdad? Porque Satanás quiere acusarnos, pero el Señor quiere representarnos, ¿verdad? Y allí Él se presenta y dice, yo pagué el precio. Él pagó por nosotros. Nuestros pecados ya están arreglados porque Cristo pagó el precio. ¡Qué esperanza! ¡Qué esperanza! ¡Qué aliento, hermanos, para poder vivir la vida cristiana! No como gente fracasadas, sino como victoriosos en Cristo Jesús. También Jesús está dirigiendo a la iglesia. El Señor obra para dirigirnos a nosotros a cumplir sus propósitos. Dice la palabra del Señor, allí indica que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así como la cabeza dirige el cuerpo, Jesucristo está en ese ministerio, quiere dirigir tu vida. ¿Cómo está dirigiendo el Señor tu vida en estos momentos? Piense del 1 al 10, ¿cómo está el Señor, nuestro Señor Jesucristo, dirigiendo su vida en estos momentos? ¿Saben que el Señor está haciendo dos cosas por la iglesia? Lo primero es lo primero. Es decir, cuando atrae a alguien, allí es sellado con el Espíritu Santo. Es decir, derrama el Espíritu Santo. ¿Saben lo que esto significa, hermano? Ese es Dios con nosotros. Y si tenemos a Dios con nosotros, ¿cómo dice la palabra? Nada puede contra nosotros, podemos vencer las pruebas, las dificultades, ¿no? Estamos con el Señor, está con nosotros. Pero también nos da los dones espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Para ti, para tu vida. Quiere decir que te da facultades para que tú puedas ejercer
esos dones, ¿no?, para el servicio del Señor. De alguna manera podemos nosotros servir a nuestro Señor con estos dones. Jesús también está construyendo su iglesia. Todo esto que hemos dicho lo hace el Señor para ir construyendo su iglesia. La iglesia no es estas paredes. La iglesia somos nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo creyente. Y Él lo está construyendo. Él dijo en su palabra: edificaré mi iglesia. Y usted sabe bien que cuando el Señor dice algo, Él lo cumple. Cuando Él dijo, sea la luz, fue la luz. Él dijo que se iba a levantar en 3 días y así lo hizo. Y cuando el Señor dice, edificaré mi iglesia, Él la está edificando y la va a edificar. Porque el que comienza la obra, la termina. Él, si la comienza, la termina. Hechos 2:47 también nos habla de aquellas personas que el Señor va añadiendo a la iglesia. Y el Señor añadía a la iglesia. Es Él el que añade. Nosotros solamente hablamos, predicamos, invitamos, pero Él añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Y dice también la palabra del Señor, miren, esto es muy importante para nosotros aplicarlo. Y queremos ver por qué esa iglesia se multiplicaba tanto, crecía tanto. Aquí está. Dice, y crecía la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir esto para usted? Que crecía la palabra del Señor. Esto no quiere decir que daban copias a todo el mundo de las Escrituras, no. Crecía en el corazón, conocimiento y en la práctica. Crecía la palabra del Señor y compartían la palabra del Señor con otros. Cuando la iglesia hace esto, hermanos, el poder de Dios se manifiesta. Hay sanidad, hay poder, hay manifestación de Dios. El Señor nos guía a su voluntad, ¿verdad? Y dice la palabra que se multiplicaban. ¿Cómo? Grandemente. ¿Cuántos queremos que se multiplique y renacer grandemente? Gloria al Señor, hermano. Acá no levantaron la mano, acá sí, ¿qué pasó allí? Estamos. Gloria al Señor, queremos que se multiplique. Por lo menos delante del pastor. Pero sí, yo sé que todos ustedes también quieren. Pero ¿saben qué? Tenemos una parte cada uno. Un pedacito, como dicen la gente, un grano de arena que tenemos que poner en comparación a la gran obra de Dios, ¿no? Pero tenemos que hacerlo. Y podemos hacerlo para la gloria de nuestro Señor. Hermanos, quiero decirles que de este poder, porque sí, en Hechos 1:8 dice que la iglesia recibe el poder de Dios. Ustedes saben lo que es esa palabra poder en griego. Esa palabra es dinamis. Y de ahí es que sacamos la palabra dinamita. ¿Ustedes saben lo que es una dinamita? Eso sí, ¿no? Claro, ellos no conocían la dinamita como usted y yo la conocemos así, lo que es una dinamita para nosotros, ¿no? Pero el significado de la palabra, hermanos, eso es un poder esparcido, un poder que sale desde adentro hacia afuera, y recibiréis poder. Hay cristianos que en vez de una dinamita son un fósforo. El Señor quiere que seamos dinamita. Ahora, en cuanto a esa explosión, ¿dónde está usted? Del 1 al 10. ¡Ay! El Señor dice dinamita. Recibiréis dinamita, serás como una dinamita, dice el Señor en su palabra. Pero hay que crecer en la palabra del Señor, hay que estar unido en la obra del Señor, hay que estar en el fervor, con amor al Señor y a su obra. Hermanos, esto no era un poder escondido, ni opacado, como está en la vida de muchos cristianos hoy, porque tienen la mirada en las cosas del mundo. Esto es un poder de testimonio, de vida. Es un poder en relación con esa vida vital, con esa vida en Cristo Jesús, ¿verdad?
¿Cómo está este fuego en ti, en tu vida? Saben que lo que me llama la atención aquí es que el Señor no está satisfecho solamente con añadir, como leímos aquí, multiplicar. El Señor quiere multiplicarnos. ¿Cómo multiplicamos la gente acá ahora en la pequeña Habana, aquí en Renacer? Tenemos que invitar, tenemos que hablarles a otros. Y si tenemos miedo y no sabemos por dónde empezar, pidas al Señor y dice: Señor, yo quiero ser un embajador tuyo. ¿Cuántos están conscientes que somos embajadores de Cristo? Por cierto, hay un himno que dice: embajador yo soy del reino celestial. Yo creo que desde que era joven no lo canto. Un hermoso himno. Somos embajadores de Cristo. Cuando seamos embajadores de Cristo, hermanos, nos veamos así. Y de verdad pensemos en eso. Y le pidamos eso al Señor que nos use. El Señor abre las puertas. Créanme. Porque ese es su deseo, ese es su propósito. Así que la iglesia seguía unida. Hechos capítulo 6, versículo 5. Se multiplicaba en el versículo 7. Y era magnificada en el versículo 8 porque estaba llena de gracia y poder. También Jesús está preparando algo para los creyentes. Sí, ya lo dijimos. Pero ¿te anima eso? Saber que Él está preparando un lugar maravilloso para ti en los cielos, hermanos. ¡Wow! Tremendo. Cuando Él le habló al ladrón en la cruz, y claro, ese no tuvo tiempo de hacer mucho por el Señor, estaba con las manos vacías, pero el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es un paraíso. Y esa palabra significa literalmente un lugar de diversión. Pero sí, hermanos, Jesús está en los cielos para hacer esta obra, para preparar algo para nosotros, pero también quiere compartir su poder con nosotros. Y dice así las Escrituras que el Señor lo expresó de esta manera, ¿no? Dijo: Padre, en su oración, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Ese es el deseo del Señor, que estemos con Él en un lugar maravilloso, para que vean mi gloria que me has dado, para que la estemos disfrutando por toda la eternidad. Dice: porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y este deseo también se expresa en Efesios capítulo 2. Dice: nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Uno de los favoritos versículos. ¿Cuántos se lo saben, verdad? Todos se saben este versículo, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ay, qué bueno, Señor, todo lo que tú haces, aunque yo no lo entiendo a veces. Aunque no entiendo por qué a veces tengo que pasar por valles, por pruebas, por tormentas en la vida. Pero de alguna manera, el Señor lo va arreglando todo. No solamente muchas de estas cosas para este mundo, señores, lo está haciendo para la eternidad, para que encajemos bien allí, en ese lugar glorioso. A continuación dice: porque a los que antes conoció íntimamente, desde la eternidad tuvo relación en su mente, con nosotros también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, igual a Él. Él va a compartir esa gloria con nosotros como hijos de Dios. Tremendo. Y dice el versículo 30: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Un plan perfecto, maravilloso. Su victoria es nuestra victoria. Como Él es, así somos nosotros. Hermanos, queremos terminar, ¿verdad? Yo sé que no siempre vamos a entender o conocer la voluntad de Dios, pero tenemos al Señor Todopoderoso a la diestra del Padre a nuestro favor, para interceder por nosotros, para guiarnos, para fortalecernos, para darnos
todo lo que nosotros necesitamos. Querido amigo que estás aquí, has oído acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo, su exaltación, de su trabajo desde el cielo para bendecirnos a nosotros, para que tengamos parte con Él en ese reino eterno. La pregunta es, ¿en qué lugar está tu relación con Él en esta mañana? Y yo te pregunto en esta mañana, ¿te sientes que necesitas venir al Señor y decirle, Señor, perdóname porque yo no he estado donde he tenido que estar? Yo no he hecho lo que he tenido que hacer. Señor, yo vengo a ti reconociendo que yo necesito de tu gracia, de su misericordia, Señor, de tu perdón en esta mañana. ¿Quieres venir a Jesucristo en esta mañana y decirle, Señor, perdóname, aquí estoy, me humillo delante de ti, Señor, y vengo a ti, quien eres todopoderoso, confiando en tu poder, en tu obra, en ese poder que salió de la cruz, de la resurrección de Cristo y que está a la diestra del Padre? ¿Quieres levantar tu mano diciendo, sí, yo me entrego así al Señor? Amén. Dios te bendiga, 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 hermano, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Quizás alguien que lleva mucho tiempo en la iglesia, mucho tiempo en el Evangelio, no importa. El proceso es el mismo. Entramos allí en acercamiento al Señor por medio del arrepentimiento, por medio de un reconocimiento de que necesitamos esa pasión, ese fervor, ese fuego, ese poder en nuestra vida. Y quieres venir al Señor y decir, Señor, yo confío en ti, confío en tu palabra. Y yo quiero, Señor, que ser como ese obrero tuyo, Señor. Yo quiero, Señor, que tú me uses a mí. Yo quiero ser, Señor, tu embajador en este mundo, hacer la función como cuerpo de Cristo. Guíame, Señor. ¿Alguien quiere decir así al Señor, delante del Señor en esta mañana? Decir, aquí estoy. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Te bendiga, Dios te bendiga. Muchas manos se han levantado. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Gloria al Señor.